El presidente de Rusia, Vladimir Putin, enmarcó la invasión rusa de Ucrania lanzada en 2022 como una operación especial para proteger a los rusoparlantes del genocidio a manos de neonazis. En una transmisión especial minutos antes de que comenzara la invasión el 24 de febrero, hace más de 2 años, Putin dijo: buscaremos desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, ignorando el hecho de que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, es judío. Para el Kremlin, la prueba en esta operación especial es la existencia del movimiento de ultraderecha Azov, que ha sido parte del panorama político y militar de Ucrania por casi una década. Las alas militar y política del movimiento Azov se separaron formalmente en 2016, cuando se fundó el partido de ultraderecha Cuerpo Nacional. Para entonces, el batallón Azov, ahora denominado 12ª Brigada Azov de Fuerzas Especiales, se había integrado a la Guardia Nacional de Ucrania. El batallón, una fuerza de combate eficaz y muy implicada en el conflicto actual, tiene un historial de inclinaciones neonazi, que no desapareció del todo una vez que se integró al ejército de Ucrania. En su apogeo como milicia autónoma, el batallón Azov se asociaba con los supremacistas blancos y la ideología e insignias neonazis. El batallón estuvo particularmente activo en Mariupol y sus alrededores en 2014 y 2015. Los equipos de CNN que se encontraban en la zona en ese entonces informaron que el batallón había adoptado emblemas y parafernalia neonazi. Una vez que se integraron a la Guardia Nacional de Ucrania, en medio de los debates en el Congreso de Estados Unidos por la designación del movimiento Azov como una organización terrorista extranjera, el entonces ministro de Interior Arsen Avakov salió en defensa de la unidad. La vergonzosa campaña de información sobre la supuesta propagación de la ideología nazi entre los miembros de Azov es un intento deliberado de desacreditar a la unidad Azov y a la Guardia Nacional de Ucrania, dijo al diario en línea Ukrayinska Pravda en 2019. El batallón opera como una entidad relativamente autónoma y tuvo un papel destacado en la defensa de Mariupol en los primeros meses de la guerra. Para Putin, quien ha afirmado falsamente que el gobierno de Ucrania está dirigido por drogadictos y neonazis, Azov representa un objetivo obvio. Moscú ha otorgado al batallón un papel exagerado en el conflicto, acusándolo habitualmente de abusos a los derechos humanos. El 7 de marzo de 2022, el enviado de Rusia ante las Naciones Unidas culpó al batallón Azov de bloquear un corredor humanitario de evacuación en la asediada ciudad portuaria, diciendo que estaban usando ciudadanos como escudos humanos. Esa afirmación fue repetida constantemente en los medios rusos. Ese mismo día, el entonces general de Azov Denis Prokopenko dijo en un video compartido en la cuenta de Twitter del regimiento que los intentos de organizar un corredor humanitario para la reubicación de la población civil fallaron debido a varias acciones del enemigo, fuerzas rusas, en el área de reunión. Tras el bombardeo de un teatro en Mariupol que albergaba a civiles y que tenía escrito en alfabeto cirílico la palabra niños en el suelo a ambos lados del edificio, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a militares del batallón nacionalista Azov de llevar a cabo el ataque. En el libro de jugadas de desinformación ruso, el movimiento Azov es un objetivo tentador, uno donde se pueden eludir los hechos y la desinformación. La existencia de un elemento identificable como Azov dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y uno bastante efectivo, suscita interrogantes incómodas para el gobierno de Ucrania y sus aliados de Occidente, que continúan enviando armas al país. CNN contactó con el Ministerio de Defensa de Ucrania para obtener comentarios. En un pasado no tan lejano, el liderazgo de Azov defendió abiertamente opiniones supremacistas blancas y cultivó vínculos con grupos e individuos de mentalidad afín en Occidente.
En 2010, Andriy Biletsky, ahora líder del Cuerpo Nacional, el brazo político del movimiento Azov, supuestamente dijo que su objetivo era liderar las razas blancas del mundo. En una cruzada final, según The Guardian. A pesar de la notoriedad a nivel internacional del movimiento Azov, Ucrania no es una cloaca para los simpatizantes nazi, según Alexander Ritzman, asesor senior del proyecto Counter Extremism Project, CEP, por sus siglas en inglés, con sede en Berlín. Ritzman señaló que en las últimas elecciones en Ucrania en 2019, el ala política de Azov solo se llevó el 2,15% de los votos, con lo cual Biletsky perdió su escaño en el Parlamento. Además, afirma Ritzman, también hay destacados actores de ultraderecha en Rusia. Existe un problema de ultraderecha en ambos bandos del conflicto, pero parece que hay un sesgo en informar solo sobre el problema de la ultraderecha en Ucrania. ¿Cómo surgió Azov? El batallón Azov se formó en 2014, el mismo año en que los insurgentes respaldados por Rusia comenzaron a apoderarse de territorio en la región de Donbass, en el este de Ucrania, y Rusia invadió y capturó Crimea. En ese entonces, el ministro de Defensa de Ucrania instó a los batallones voluntarios a unirse a la campaña de resistencia y ayudar a su ejército en dificultades. El papel del batallón en la reconquista de Mariupol en junio de 2014 de las fuerzas respaldadas por Rusia le dio el estatus de héroe en Ucrania, dijo Ritzman. Pero ese estatus vino cargado de las opiniones de ultraderecha de algunos miembros, así como insignias neonazis. Entre ellas estaba un sol negro, un símbolo pagano del que se apropiaron los nazis para su pseudoreligión, y el Wolfsangel, un símbolo que también han adoptado los de ultraderecha, dijo Ritzman. Los dirigentes de Azov han negado las asociaciones neonazis, afirmando que la N y la I del Wolfsangel representan idea nacional, aunque el batallón Azov fue cofundado por Biletsky, quien anteriormente dirigió el grupo de derecha radical patriota de Ucrania. El grupo fue armado por el Estado y financiado en parte por oligarcas locales del este de Ucrania. Esa financiación incluyó dinero del magnate judío Yor Kolomoisky, según Ritzman. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Kolomoisky en marzo de 2021. El año anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo puso bajo investigación por acusaciones de malversación y fraude. CNN se puso en contacto con el abogado de Kolomoisky para obtener comentarios. En 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a los grupos armados de ambos bandos del conflicto de Donbass, incluido Azov, de abusos contra los derechos